Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, muy buenos días, muy buenas tardes en otros continentes. Estamos en el seminario permanente Enfocarte, último sábado de cada mes, excepto diciembre. Consulta nuestros criterios editoriales para que puedas participar. Aquí está tu lugar, aquí te lo tenemos reservado. Me voy a permitir iniciar recordando algunos de los elementos de la sesión anterior y vamos a eh, iniciar como lo hacemos siempre con algunas efemérides del mes de julio, que son muchísimas. En ocasiones escogemos algún día internacional, en otros un día mundial, en otro alguna fecha local o alguna efeméride personal de algún intelectual, alguna mujer, algún hombre famosos por su aportación social. Bueno, pues aquí tenemos muy claro que siempre en el año tenemos algunas constantes, temas ambientales, como fue en esta ocasión junio, y también como lo haremos en el mes de agosto, que trataremos la tragedia de Fukushima en la serie Los Días. Muy bien, pues vemos que hemos abordado algunos fragmentos de dos obras cumbres de Marguerite Yourcenar y el abordaje inicial con distintos capítulos, episodios de esta serie Ósmosis, todo lo que hay detrás de los amores y los apegos, y por supuesto esta fabulosa película protagonizada por Julia Roberts, no por Demi Moore, es Erin Brockovich, la abogada que fue la primera en empujar algunas acciones colectivas llamadas class action en favor de fábricas de empresas altamente contaminantes con impacto en la sociedad. Estas obras entonces se las recomendamos ampliamente, Opus Nigrum y Memorias de Adriano. El día de hoy tenemos algunas cuestiones que quisiéramos dejarles como reflexión porque son numerosas los temas que podemos analizar aquí y la cuestión, esta palabra tan tremendamente importante que son las autorregulaciones, nos llevan al campo entre este mundo que deseamos racional para mejorar la convivencia y la ola del pensamiento mágico que nos viene desde la historia, desde los anales de la historia, siempre rodeando, siempre de alguna manera encegueciendo y de alguna manera también obstaculizando nuestras soluciones colaborativas. Así que habíamos quedado desde la sesión anterior de hacer un pequeño homenaje a este autor Alan Turing, nacido en junio y fallecido en junio de 1954, con esta película Enigma del 2001 de 119 minutos, continuar con algunos abordajes de la serie Ósmosis en relación con el texto de Kazuo Ishiguro, Nunca me abandones, y bueno, se nos sugirieron varios fragmentos de este gran autor que es Viktor Frankl, que nos ha sido tan útil, sobre todo en los análisis que realizamos durante la pandemia, varios textos. De manera que vamos a presentar una partecita de un video que sugerimos para comentar, para abordar, y enseguida daremos paso a alguna de las exposiciones. Entre las efemérides o los días importantes, bueno, tenemos numerosos días que recordar, pero por lo menos no queremos dejar pasar esta fecha tan importante que justamente fue el día en esta semana, el día 25, el Día Internacional de Nelson Mandela, un gran pacificador que nos dice que lo más fácil es romper y destruir, pero heroínas y héroes son los que firman la paz y la construyen, que firman la paz, que la acuerdan y que la construyen. Muy bien, pues tenemos también que pensar que no es
posible omitir temas tan grandes como el Día Mundial de la Población, el día 18, y claro, el 30, que será el día de mañana, Día Internacional de la Amistad y sobre todo el análisis de la trata. Hay numerosos concursos, convocatorias que ahora nos están haciendo visualizar el tema de la trata y el tema de los problemas internacionales de la migración, de las migraciones internas, externas, positivas, negativas, y todo lo que la migración de la población provoca en el arreglo social. Bueno, justamente tenemos algunas efemérides también culturales de ciertas lenguas que algunas están por desaparecer. El Día Internacional de las Cooperativas, justamente el Año Internacional del Mijo, el Día Internacional o el Día Mundial del Cerebro, con el que se supone que regulamos emociones y convenimos y acordamos lo que más nos conviene. Y por qué no, también, claro, recordar el día 10, el día de los Beatles, este grupo que revolucionó y sigue estando presente en los afectos de millones de personas alrededor del mundo. Entonces, con estas efemérides y haciendo alguna introducción a los textos de Viktor Frankl, que tenemos muy en la mente el hombre y la mujer, la persona en busca de sentido, de la muerte, de los campos de exterminio al existencialismo, el deseo de sobrevivir, el sentido de la vida, el decir sí a la vida, y toda esta gran obra que nos lleva a, pues, no solo al análisis existencial, a la logoterapia, sino al abordaje de los trastornos mentales que hoy en día están cobrando una relevancia que debieron de haber tenido hace muchos años. Para poder iniciar, vamos a escuchar unos segundos de música de la canción de Nelson Mandela y enseguida vamos a continuar con un trocito nada más para introducir algunas de las preguntas y de las, digamos, reflexiones que quisiéramos dejarles cuando proponemos este título, que es justamente derecho a autorregulaciones en un esquema, en un abanico amplio, y el tema de decir más allá de las religiones para que hoy podamos llegar a algún acuerdo de qué es lo que entendemos por autorregulación, por derecho y también por esa influencia, ese papel que tienen las religiones en nuestro comportamiento cotidiano. Por esto del pensamiento mágico que nos rodea y que habíamos propuesto. Voy a ver si es posible que ustedes vean la pantalla para poner un poquitito de esta canción de Nelson Mandela, y voy a proyectarles una pequeña introducción destacando algunos fragmentos de este video que les propusimos para la reflexión. Nada más introducir un poco con las imágenes, con estos vuelos que quisiéramos detonar en todas ustedes y en todos ustedes. Una visión holística, integral o sistémica del ser. Ken Wilber es un autor importante. Hay tantos tipos de religión, o lo que la gente cree que es una religión cuando hablamos de espiritualidad. Tampoco la prensa sabe muy bien qué quiere decir esto o cómo se manipula exactamente esta espiritualidad. Ken Wilber es un teólogo, filósofo y que sabe que todos incursionamos en la espiritualidad.
realize that there are at least two very different Y es types muy of rápido spirituality enterarse de que and religion. hay distintos And there tipos may be de ways to espiritualidad categorize y them. que todo depende Traditionally, cómo they're referred to as categorizamos. esoteric and Si exoteric, hablamos de las llamadas inner and outer, or esotéricas o exotéricas, like estas another way of formas looking at it is internas some of the forms subjetivas of religion are mentales clearly o las que la pre-rational, sociedad nos 19th century. indica. Y bueno, And yet pues other todas forms estas of cuestiones religion and spirituality are prerracionales que nos transrational, hablan del pensamiento deeply, mágico y deeply que a contemplative, veces atraviesan lo and racional, move pero beyond a the veces ordinary eh, categories of se reason and superponen. logic, but not beneath it. They transcend and include reason. They are not anti-rational. Algunas no son So, antirracionales, pero how otras sí. indeed to get this kind of conversation going in the modern world is Y very aquí difficult, está la pregunta. because if you look ¿Cómo hacemos que en estas formas contemporáneas de vida, en donde estamos hablando de la inteligencia artificial, en donde estamos hablando de las tecnologías, de los algoritmos, y de pronto, pues vemos que en el sustrato más profundo están distintas creencias, distintas formas de religiones y distintas instituciones, institucionalidades, pero sobre todo estas cuestiones dogmáticas propias de lo que no se cuestiona, que es uno de los puntos centrales desde el enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales que queremos erradicar. Dogmático es aquello que no se cuestiona. Y, por ejemplo, podemos decir, el derecho a la vida no se cuestiona. Bueno, hasta el derecho a la vida puede cuestionarse cuando se pone en peligro, por ejemplo, la vida de la madre, y ya está muy escrito en diferentes filosofías, reflexiones científicas, pues que la madre, que es la que puede ser una cuidadora natural, especialmente, pues va primero. Entonces, aún el derecho a la vida puede cuestionarse en determinadas situaciones o en determinadas formas. Entonces, una de las cuestiones que estamos proponiendo aquí es simplemente el abandono de palabras o de expresiones obsoletas que seguimos repitiendo acríticamente, porque dogmática se le llamó en algún momento en el siglo XIX a las ciencias jurídicas, pero dogma aquí, ahora y en todo el mundo sigue siendo algo en lo que creemos sin cuestionarlo. Así que estaríamos en estas formas prerracionales o antirracionales. at some of the more dogmatic forms of religion, not that dogma is bad, it has its place. But if you look at these types that we're calling exoteric religion, Aquí volvemos otra vez a las formas de categorizar y de decir, bueno, todos los dogmas son malos, son perversos. No, no lo son, pero tenemos que elegir si estamos en el pensamiento crítico, cuestionando todo aquello que nos haga convivir de mejor manera o no. Y entonces estos dogmas forman parte de religiones exotéricas, es decir, elaboradas, construidas e implementadas por la sociedad y no por la mente subjetiva individual humana. No es esta parte de autorregulación que yo me autoimpongo porque la he reflexionado y porque considero que este es el mejor camino hacia mi salud, hacia mi bienestar, hacia el no daño hacia otras personas, o si es porque otros en mi familia, en mi comunidad, en mi sociedad, en mi estado, en mi país, así lo consideran. religion or religion of myth and dogma, it's arguably the cause of more human suffering and death. Y este teólogo, filósofo tan importante que ha analizado numerosas religiones en el mundo, nos dice que estas creencias, cuando se llevan a ciertos extremos o simple y sencillamente se toman por naturales y se dejan de pensar, pues llevan a persecuciones, a guerras, a muertes, a muchos trastornos mentales por culpa, todos estos íconos que nos reflejan el sacrificio, el dolor, pues también tienen sus partes, digamos, negativas.
than any other man-made cause on the face of the planet. And yet, if you look at the great paths of liberation, those contemplative paths that have claimed to show men and women a doorway in the deepest part of their own consciousness to that realm which is timeless and spaceless and beyond death and pain and mortality. So on the one hand, we have religion causing the most human suffering imaginable. And on the other hand, the only path out of human suffering that we know of. Como se dan cuenta, aquí cerraríamos con 3 minutitos de los 17 que se propusieron en este video. Tenemos que una cuestión inherente a la persona, y lo decía Maslow en su pirámide de las necesidades humanas, es la trascendencia. ¿Cuánto de esta trascendencia de querer dejar alguna pequeña huella en el mundo nos conduce a colaborar a las acciones constructivas, positivas, y cuántas acciones nos conducen a un camino negativo de destrucción y de otros aspectos en los que desgraciadamente pues sí se conduce al daño. Entonces, una cuestión es la espiritualidad y las necesidades humanas, y otra es todas las formas institucionalizadas de religiones que han construido ciertas normas de conformidad a principios diferentes, percepciones diferentes. Entonces, aquí me gustaría, vamos a ver si es posible, que les comparta yo esta canción, este trocito de canción de el mensaje que nos enaltece esta figura del pacifista Nelson Mandela, quien por otra parte estuvo prisionero por causa de la búsqueda de ciertas libertades. Y pues aquí a ver si es posible que veamos la pantalla. Inclusive vemos que está en la nube como material de Naciones Unidas. Entonces vamos a escuchar un momentito esta melodía en honor a Nelson Mandela. He's the son of Africa. Muy bien, pues estamos observando, no sé si lo están viendo en pantalla, iniciamos entonces con una introducción a este gran hombre que es Víctor Frankl y su obra, así como por otra parte este homenaje a Nelson Mandela. Ya recordamos algunas efemérides del mes, nuestra sesión anterior y la sesión actual. Antes de entrar al análisis de estas 3 definiciones, diríamos que derecho definitivamente no solo es el conjunto de normas, porque podemos tener una torre de Alejandría de leyes y de normas, pero lo que nos interesa es su aplicación, su vigencia en la vida real. Entonces, distinguiremos entre lo que son propiamente los instrumentos empíricos normativos, las leyes, y
por otra parte, el derecho, que sería el jus en la calle, en el día a día, lo que es en sí la aplicación, la eficacia de ese derecho. De manera que no vamos a entender en este seminario, en este día de hoy, en este entorno de la cultura, de la legalidad, de la paz, no vamos a entender por derecho el conjunto de normas, sino la aplicación de esas normas en sentido instrumental, operativo, cotidiano, en la vida de las sociedades. Y las autorregulaciones serán aquellas regulaciones que se distinguen entre lo interior, entre las definiciones y decisiones propias que uno puede tomar en un ámbito, digamos, personal como principios de vida, y la otra parte de la autorregulación tendrá que ver con estas creencias, con esta noción de trascendencia que podamos tener los seres humanos en cuanto a alguna vinculación, no con alguna religión propiamente, sino con el por qué, para qué hacemos lo que hacemos y nos conducimos con relación a otras personas. Entonces, aquí podríamos hablar de muchas variedades de nociones de derecho, de cómo interpretamos las normas obligatorias y luego todo ese matiz de normas que no siendo obligatorias en un papel autorizado por ciertos procesos legislativos, legales, técnicos, que también tenemos para guiar nuestra conducta. Y ahí estamos en el lindero de las religiones, pero cómo no también de la ética y de la bioética, que hoy en día nos hace ver todas las interconexiones sistémicas en este planeta que nos alberga y que permite el equilibrio bajo ciertos ecosistemas. Y esto nos introduce a la participación de nuestro miembro del Consejo Científico, Pablo Alfonso Cervantes, quien va a introducir ahora mismo el tema de algunas cuestiones que nos llevan a este mundo de la bioética, de la ética y de las decisiones que tomamos los seres humanos cuando la ciencia está en conflicto con estas religiones y con estas autorregulaciones que pueden o no estar vinculadas a cierta institucionalización de las religiones, de las muchas religiones que hay, aunque sabemos que en cada lugar pues hay alguna religión predominante. Querido Pablo Alfonso, no sé si estás ya preparado para tu intervención. Estamos esperando que se solucionen aquí estas pequeñeces técnicas, pero quisiéramos retomar el punto en el que nos hacemos esta pregunta crucial que se hizo el investigador Tom Tyler cuando se preguntó por ahí de los 70s, 80s, why people obey the law. Y en esta ocasión de Why People Obey the Law, se generaron varias obras que han dado motivo a libros enteros sobre la justicia social, la justicia transpersonal y el hecho es que cuando nos preguntamos por qué la gente obedece la ley, la palabra obedecer ya tiene una connotación. Nosotros preferimos hablar de por qué la gente cumple o se apega a una norma heteroelaborada, es decir, elaborada externamente, y nosotros tenemos la hipótesis de que la gente cumple normas elaboradas por otras personas cuando coinciden con esa norma robusta que se genera de manera autónoma. Es decir, si alguien me dice, no matarás, pero yo tengo también esa creencia inculcada porque la he vivido, porque lo he visto, porque me lo han dicho a lo largo de mi vida, no mates a la hormiga, no arranques la hoja del árbol, no destruyas.
Entonces, si yo tengo incorporada esta idea autónomamente en la que yo estoy convencida, será mucho más fácil que yo cumpla con la norma exterior. Entonces, la pregunta, ¿por qué la gente obedece la ley? Es una, y ¿por qué la gente cumple la ley? Es otra. De manera que les invitamos a reflexionar en este sentido unos segundos respecto a las preguntas que ustedes puedan elaborarse al respecto. Un segundo, por favor. El, no quisiéramos entrar en unos aspectos demasiado técnicos porque este seminario es para todas y para todos, es un seminario interdisciplinario. No quisiéramos entrar en un plano excesivamente técnico, pero sí quisiéramos proponer que debido a que el ser humano tiene una enorme curiosidad, pues en algún momento de su vida hace filosofía, si nosotros entendemos por filosofía en un sentido amplísimo, la búsqueda de las verdades. El ser humano por sí mismo hace preguntas, curiosea, se pregunta por qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi vida, para qué estoy estudiando tal cosa o para qué quiero saber tal otra o cómo funciona el mundo. Entonces, en algún sentido, en alguna mínima escala, todo mundo hacemos filosofía, pero quienes se dedican de manera estructurada a hacer filosofía o de manera profesional, pues toman un observable y a lo largo del tiempo le van robusteciendo el análisis con una metodología expresa, con una claridad en cuanto a las preguntas que se formulan, y entonces ya podemos hablar de otras escalas de hacer filosofía. Hay filosofías de gran cantidad de ramas y de tipos, pero ya la filosofía no es este humo divagante que solo se llena de palabras y que puede cambiar de un punto a otro. Eso no es exactamente filosofía. Puede inclusive puede ser hasta ruido mental. Entonces, digamos que ahí tenemos toda una escala de lo que podemos entender por filosofías y cuando hacemos filosofía de manera profesional y cuando lo hacemos como parte de nuestra curiosidad humana. Entonces, dentro de este hacer filosofía, cuando hablamos de las filosofías respecto al derecho, precisamente contestamos esta pregunta: ¿qué entiendo por derecho? ¿Para qué es útil? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? Y entonces podemos decir que hay modelos mentales para analizar el derecho. Modelos cerrados que dicen que es un conjunto de normas o modelos como el que nosotros manejamos, que dicen que es una intervención para mejorar la convivencia social, la mayor intervención social que existe y que después de las religiones, pues tiene una característica muy especial que es la coacción, la coactividad, en la que definitivamente me guste la norma o no me guste la norma tiene un proceso de creación que garantiza que es la mejor decisión. Entonces, aunque yo no quiera o incluso no conozca la norma, esa norma se me va a hacer efectiva si yo la transgredo, si yo la ignoro y sobre todo si yo causo daño a otra persona. Entonces, dentro de estos modelos mentales, pues podemos tener esta gran corriente que predominó mucho tiempo y que por supuesto que está vinculada a las religiones,
que se llama justnaturalismo y que dice que hay derechos naturales y que esos derechos naturales, cosa que pues ya sabemos que no es así porque son naturales en la medida en que un grupo humano las determina, pero habrá otro grupo humano que diga, no, eso no es natural para mí, esto es lo natural para mí. Para mí es natural que las mujeres se tapen la cara y el cuerpo, pero para otros muchísimos millones dirán, pues eso no es natural para mí. Entonces el justnaturalismo hablaba de derechos naturales y muchas de las ocasiones los derechos y los deberes impuestos por entidades metafísicas, por algún tipo de Dios que dijo, no harás esto, no harás lo otro, no harás aquello, y si lo haces, te empalo, te mato, te pongo tal castigo, pero no en mi nombre, sino en nombre de esa entidad metafísica. Entonces, así como tenemos el naturalismo, que hay de muchos tipos, algunos basados plenamente en esas entidades metafísicas, otros un poco más racionales, también tenemos del otro lado los derechos realistas, los derechos con una vertiente sociológica, psicológica, que dice que la gente obedece la ley porque colabora, porque le conviene, porque así lo ha decidido una comunidad, porque así lo ha decidido su razón, y entonces tenemos el positivismo, el realismo, el marxismo, y así tenemos una gama importante de corrientes metodológicas y de filosofías del derecho. Entonces, con esta perspectiva, tenemos ya un marco en el cual responder qué entendemos por autorregulación, qué entendemos por derecho y cómo se van vinculando estas filosofías, algunas de ellas vinculadas con las religiones, y cómo esto determina cómo apreciamos, valoramos la vida en la acción, no nada más en la mente, sino en la acción, en el comportamiento cotidiano y hasta dónde consideramos que deben de llegar los avances del progreso, de la ciencia, de las mejoras científicas, de las aplicaciones de las tecnologías y mucho más. Entonces, ahí ya tenemos un gran marco muy claro, muy sólido para hacer las reflexiones de cómo impactan estas creencias, cómo impacta el pensamiento mágico que tenemos respecto a nuestra trascendencia en esta vida, en esta tierra, en este momento. Este sería un poquito el marco introductorio de la discusión para introducir la ponencia. No sé si ya están listos, si ya están preparados, por favor. Muy bien, Pablo Alfonso Cervantes, tienes la palabra, tienen la palabra para iniciar la presentación. Adelante. Muchas gracias. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes el tema relacionado con la clonación humana y la donación de órganos. Esto a raíz de reflexiones derivadas de este libro que escribió Kazuo Ishiguro, que se llama Nunca me abandones. Para empezar hablando de cómo surge el libro de alguna forma, me gustaría primero mencionar quién es Kazuo Ishiguro. No, no recuerdo si yo ya había traído en este seminario algún libro en donde el autor fuera un premio Nobel, pero me gustaría destacar que el autor de este libro es un premio Nobel de literatura. Y de ahí la relevancia del libro, si él ganó el premio Nobel, es por algo. He leído 2 libros de él y me parece que, aparte de la cuestión estética, de cómo escribe, los temas que trata son demasiado trascendentes, demasiado humanos y nos llevan a muchas reflexiones. Este autor, Kazuo Ishiguro, es de origen japonés, nació en Nagasaki en 1954 y se graduó en la Universidad de Kent en 1978.
como mencionaba, pues ha recibido distintos premios y el más relevante de ellos es el Premio Nobel de Literatura en 2017, es relativamente reciente. Respecto a nuestro marco epistémico, me gustaría adelantar que la charla tendría que ver con las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Y ahí me parece que también podríamos retomar algunas de las cosas que la doctora Steines mencionaba, porque a partir de definir qué nos hace humanos, también podríamos, bueno, partiendo de ello, preguntarnos quiénes son humanos y quiénes tienen derechos humanos. Los que no son humanos, pues, se entiende que entonces no tienen derechos humanos. Por ejemplo, en un mundo real, no hipotético como el libro lo trata, en este mundo real se entiende entonces que los animales no tienen derechos humanos. Este libro nos lleva a reflexionar este tipo de cosas, porque en ese mundo distópico hay podríamos decir, llamarlo por ahorita, dejarlo entre paréntesis, hay personajes que asumimos que son personas, que son humanos, pero que en este mundo distópico que creó Kazuo Ishiguro no son propiamente humanos y por lo tanto vamos a ver que existe un tipo de régimen político que les niega derechos. Eh, Justamente esa es la segunda pregunta. ¿Los clones serían humanos? Y la tercera pregunta sería, ¿los clones tendrían derechos humanos? Esas son como las preguntas que en forma general me gustaría abordar a través de muchas otras preguntas, pero estas serían como las generales. Para hablar del libro, me gustaría señalar que es una novela de ciencia ficción que se desarrolla en un internado llamado Hailsham, que esta obra está situada o ambientada en una especie de Inglaterra de 1990, pero como señalaba, es un mundo alterno. No queda bastante claro la situación, por ejemplo, temporal, si esta situación temporal nos llevaría a identificar a esta novela como una utopía o distopía, perdón, porque en realidad sucede en el pasado. Sin embargo, es un pasado que tiene realidades alternas, como señalaba, y estas realidades alternas son totalmente distópicas, como ahorita voy a mencionar. La novela podría clasificarse como una Bildungsroman y este concepto yo ya lo había compartido con ustedes en la sesión anterior a la anterior, en donde hablaba del curioso incidente del perro a medianoche, señalaba que las Bildungsroman son una especie de novelas en donde el personaje se, digamos, evoluciona, sobre todo de la niñez a la adolescencia y a la juventud. Y este tipo de novelas nos, digamos que están presentes en incluso elementos populares y películas. Este libro tal vez propiamente no sería, bueno, para muchos no sería una Bildungsroman, pero mantiene ciertos elementos. ¿A qué me refiero? A que desde el principio nos cuenta la vida de diversos niños que viven en un internado y posteriormente nos cuenta su adolescencia y así prácticamente en forma cronológica nos cuenta después su adultez y prácticamente la muerte. Eh, y el libro está muy bien identificado en estas tres partes, aunque da saltos, pero esos saltos se debe a que el personaje principal
no sé si llamarlo principal, más bien yo diría el personaje que relata la historia, la está relatando a partir de sus recuerdos y por eso da saltos en el tiempo. Sin embargo, el libro sí está bien identificado en estas tres partes. Ahora, el libro como tal, como ya lo mencionaba, habla de una vida de unos estudiantes que viven en un internado. Al principio uno pensaría que es una historia más de vida escolar. Hay muchos temas clásicos, como el romance entre ellos, la amistad, por ejemplo, los juegos, los maestros. Uno pensaría que incluso es un mundo utópico para estas personas. Parecería que viven bien, parecería que están en un ambiente, sano, etcétera. Sin embargo, conforme va avanzando el libro, nos va dando ciertos detalles. Tal vez con una charla de este tipo es imposible hacer algunas, menciones, o es imposible hacer spoilers, porque desde el propio título ya de esta charla ya hay un spoiler, ¿no? Pero cuando uno está leyendo el libro, uno sí se impacta, porque uno no espera que el libro trate de estos temas. Em, Incluso un comentario interesante, hay una película basada en este libro. Yo hace muchos años la empecé a ver y después por alguna situación la pausé, no llegué creo que ni a la mitad, y posteriormente, muchos años después, en una librería empiezo a hojear y veo el libro, pero yo no sabía que era la misma película y el libro. Hasta después caigo en cuenta que era esa película que había empezado a ver hace tiempo. Y una de las razones por las que le pausé tal vez fue porque pensé que era una historia más, les decía yo, pues de amor. El propio título parecería que es una historia de amor, nunca me abandones. Sin embargo, el propio título se basa en problemáticas muy profundas y las problemáticas tienen que ver con que el personaje principal no podría tener, eh, no podría tener hijos. A Eh, partir de que no. Pablo, si fueras tan gentil de regresar un segundito a al marco epistémico, porque nos están preguntando por aquí en las redes sociales, nos están preguntando que por qué hablamos de Rolando García. Y aquí lo que queremos definir de manera muy clara, que el marco epistémico es exactamente las preguntas que determinan los objetivos de ciertas cuestiones de las que vamos a abordar, porque aunque la charla o el conversatorio del seminario claramente quiere alcanzar al mayor número de personas, la seriedad o la profundidad con la que se está abordando se rige por este marco epistémico, por estas preguntas que, como tú bien dices, son solo las centrales. Estamos proponiendo muchísimas más, pero con esta sinopsis que estás introduciendo de manera muy interesante, no hay que perder de vista que lo que nos estamos preguntando a lo largo de esta exposición son estas preguntas que tú nos lanzas, ¿no? Entonces, por allí está la articulación que estamos haciendo al abordar este texto, claro, siempre vinculado con todo el cosmos o todo el mundo que tú tienes para analizar esta obra, sea del propio autor, de otros autores o de otras sesiones que hemos realizado en el seminario, que esperamos que se les antoje mucho ver de acuerdo a la profundidad de la reflexión. Entonces, por favor, no perdamos de vista que Rolando García nos define como marco epistémico las preguntas estratégicas que nos estamos formulando para el análisis de lo que sea texto, película, audio, escultura y los objetivos que nos estamos trazando. Entonces, bien está Pablo iniciando únicamente con una sinopsis donde dice, ¿spoileamos o no spoileamos o hasta dónde spoileamos? Aquí lo que nos está diciendo nada es lo que parece. El título
a primera vista nos conduce a una idea, pero resulta que esa idea es apenas un atisbo a la ventana de la mente del autor del texto. Adelante, continuamos para finalizar la sinopsis. Adelante, el libro y la película, como lo hemos visto en este seminario, siempre tienen su riqueza propia. Siempre el libro tiene unas bellezas, unas virtudes, y la película tiene otra dirección, otro contexto temporal, tiene otra dimensión mental, subjetiva, y las dos nos aportan distintas versiones y distintos acercamientos al gran tema. Adelante, querido Pablo. Sí, gracias. Justamente una de las primeras escenas que parece darnos a entender que hay algo distinto y raro en este mundo es una escena donde hay una niña que está siendo observada por su maestra en un salón vacío. La niña está cantando una canción que justamente se llama Never Let Me Go en inglés. La canción sí está relacionada con un tema amoroso. Sin embargo, la niña está sosteniendo el disco, imaginando que es un bebé, que ella está sosteniendo a un bebé. ¿Y por qué lo está imaginando? Porque ellos saben que ellos no pueden tener bebés y es una evocación a que ella misma no tiene padres. Entonces es una escena muy profunda, pero el nunca me abandones del título no tiene que ver con algo amoroso, sino esta situación especial de estos niños. En este ambiente, justamente, hay una serie de elementos que a lo largo del libro el autor jamás los dice directamente, te va dando ciertos detalles y en varias ocasiones se menciona una palabra que es donación. Y cuando uno lo va leyendo, uno, como son ideas que nada más va dejando en el libro, los alumnos hablan como con una cotidianeidad de circunstancias, como como si para ellos todo fuera cotidiano, ¿no? En su propio mundo, y mencionan donación a cada rato, como algo que ellos saben, que ellos escuchan, pero uno como lector no tiene todos los datos. Los datos en realidad los encuentra mucho después y ahí es donde digo que viene el impacto para el lector porque resulta que las donaciones, yo al principio pensaba que eran donaciones de bienes, por ejemplo, cuando uno dona bienes, ¿no? Pero resulta que no, las donaciones son más profundas y a eso me refiero con que lamentablemente pues tiene que haber spoilers porque mi título se denomina clonación humana y donación de órganos. Entonces, ya el impacto a lo mejor no es el que uno tiene cuando lee el libro, porque resulta que efectivamente las donaciones que tienen que hacer esos niños no es de bienes, no son bienes, sino son de órganos. Y aquí nada más voy a introducir un poco la escena donde el autor ya nos da toda la referencia. Resulta que están alumnos platicando sobre sus sueños, sobre qué quieren ser de grandes. Y los niños están platicando, por ejemplo, no, pues que quiero ser doctor, artista, etcétera, que quiero ir a vivir a Hollywood, etcétera. Están haciendo planes. Para este momento son demasiado niños. Todavía no entienden la trascendencia de muchas cosas. Uno de los maestros los interrumpe. Están platicando de esto en el recreo, por decirlo así. Y una maestra se molesta mucho y uno pensaría que es malvada la maestra, pero en realidad creo que estaba tratando de hacer bien las cosas. Los interrumpe, les llama la atención y les dice este fragmento. Les dice, ninguno de vosotros irá a Estados Unidos, ninguno de vosotros será estrella de cine y ninguno de vosotros trabajará en un supermercado como el otro día oí que alguien tenía intención de hacer. Vuestras vidas están fijadas de antemano, os haréis adultos y luego, antes de que os hagáis viejos, antes de que lleguéis incluso a la edad mediana, empezaréis a donar vuestros órganos vitales. Para eso es para lo que cada uno de vosotros fue creado. No sois como los actores que veis en los videos,
No sois ni siquiera como yo. Se os trajo a este mundo con una finalidad, y vuestro futuro, el de todos vosotros, ha sido decidido de antemano. Así que no debéis volver a hablar de ese modo nunca. Cuando les corta la inspiración, insisto, parece que la maestra es la mala, pero no, cuando uno lo reflexiona, en realidad la maestra tiene un gran peso emocional incluso, porque se le hace tan injusta la forma de vida de estos niños que no quiere que se sigan haciendo ilusiones, porque en este mundo distópico, en este régimen político, ellos solo fueron creados para eh, donar sus órganos. ¿Y cómo fueron creados? Fueron creados a través de la clonación. Por eso también digo que hay un spoiler en el propio título de esta charla, pero cuando uno lo lee, sí hay un impacto. Esta clonación implica entonces que ese mundo ideal en donde ellos vivían, que era Hailsham, les decía yo que Hailsham es el nombre del internado, en donde al principio parece que todo es color de rosa, que todos son amigos, que hay vivencias muy humanas como amoríos, etcétera. Resulta que no es tan utópico, que al parecer es bastante distópico y que en realidad Hailsham es una granja de clones. Eso es un gran impacto. Eh, Hay varias cosas en el libro, ya cuando son un poco más jóvenes, ellos pueden salir de Hailsham y hacer viajes. En uno de esos viajes mencionan algo muy interesante, que es la teoría de los posibles. Por cierto, o sea, para este momento, insisto que el libro no lo dice claramente. Uno va deduciendo ciertas cosas, ¿no? Queda un poco claro lo de las donaciones porque la maestra lo dice de forma muy expresa, pero hasta este momento todavía no queda claro que en realidad son clones. Y resulta que ellos hacen una especie de propuesta que es buscar a sus posibles. Y ahí hay una idea que es la teoría de los posibles que ellos tienen y es esta que voy a leer. Les dice, la idea básica de la teoría de los posibles era muy sencilla y no suscitaba grandes discusiones. Podría formularse más o menos de este modo, dado que cada uno de nosotros había sido copiado de algún momento en algún momento de una persona normal debería existir en el mundo exterior y para cada uno de nosotros un modelo que viviera su propia vida en alguna parte. Por eso, como ellos nacieron sin papás y nacieron prácticamente en el internado, eh, se preguntan, se cuestionan muchas cosas y una de esas cuestiones es, pues si yo fui clonado, entonces no sé si llamarle papá, pero vaya, de donde yo salí, que la clonación nos lleva a reflexionar todo este tipo de cosas, ¿no? Porque en realidad, efectivamente, parecería que los clones no tendrían papás. No hay derecho a la, pues no sé si llamarlo a la familia, al menos en este libro, no. Estos clones entonces dicen, vamos a ver si buscando en el pueblo encuentro a mi clon, a mi original, por decirlo así. Y el libro nos muestra escenas que parecen sacadas, por ejemplo, de este libro de Dostoyevsky que se llama El Doble o del hombre duplicado de José Saramago, que es justamente el tema de ver a la otra persona mm, igual a ti, solo que en este libro específicamente de Nunca me abandones, es algo un poco más real, ¿no? Que es la clonación. Y digo real en el sentido de que, pues en un futuro muy próximo, parece que la tecnología, la ciencia podría ir avanzando hasta lograr la clonación humana. Lo que ha detenido a la ciencia, pues es interesante, pero son las leyes, porque está prohibido clonar seres humanos, pero en el momento en el que se quiten las barreras, las normas, un poco lo que hablaba incluso Grace hace rato, el momento en el que la sociedad diga, pues es que no tiene de malo clonar, hasta el momento
se entiende que incluso las Naciones Unidas, los países, etcétera, están en contra de la clonación, por lo tanto hay normas que lo prohíben. Pero insisto, parece que desde el punto de vista tecnológico, científico, llegaremos en algún momento de la humanidad en el futuro en que sea posible técnicamente y científicamente. Eh, por eso digo, se diferencia de los casos del hombre duplicado de José Saramago y del doble de Dostoyevsky, que en el Dostoyevsky, si no mal entendí el libro, tendría que ver con algo psicológico, paranoico, etcétera, ¿no? Ok. Ahora, uno de los temas también y que es relevante para este seminario, muy relevante, es un tema que ya se toca muy al final. Resulta que al principio del libro van a visitar a los niños un personaje que se llama la Madame, así le conocen. Este personaje va a visitarlos cada mes y recoge las obras de arte, los cuadros que los niños pintan a lo largo de su estancia. Se los lleva, los recolecta y los niños jamás saben para qué se los lleva. Y el misterio es develado al final. Al final, la Madame, cuando estos niños ya son jóvenes, ya son adultos, ya no viven en el internado, pueden buscar la casa de la Madame y ya en un estado, pues ya muy avanzado de la historia, le pueden preguntar directamente por qué se llevaba los cuadros. Ellos tenían varias teorías. Y la Madame lo que les dice es esto: nos llevábamos vuestros trabajos artísticos porque pensábamos que nos permitirían ver vuestra alma, o para decirlo de un modo más sutil, para demostrar que teníais alma. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque ahorita yo les decía, parecería que Hellsham era una granja de clones. Sin embargo, resulta que con este dato nos da el autor da un giro a la historia, porque resulta que no era como tal una granja. Resulta que la clonación humana en ese mundo distópico se practicaba desde años antes, pero en condiciones más deplorables. Y Hailsham en realidad sí era una especie de utopía para ellos, porque en Hailsham se trató de hacer bien las cosas. Por eso les dieron educación, por eso les dieron enseñanzas, por eso les dieron cuidados, pero en otras condiciones, en otros experimentos, en otros momentos, los clones no tenían ni siquiera derecho a la educación. Si los clones habían sido creados solamente para donar órganos, entonces no tenía ningún sentido que estudiaran, no tenía ningún sentido que tuvieran amoríos, que tuvieran amistad. Sin embargo, Hailsham fue una especie de ensayo para hacer más humanos a los que en este mundo distópico no eran humanos o no eran considerados humanos. Ahora, me parece muy interesante que la Madame nunca queda claro también al principio del libro si es buena, si es mala. Parece que es simplemente un personaje que no se siente muy cómodo con los clones, no se siente a gusto con ellos, pero al final uno se da cuenta del libro que estaba tratando de hacer bien las cosas. ¿En qué sentido? En esto. El arte que los niños creaban era para demostrarle a la comunidad científica y a la comunidad internacional que eran humanos. Era la única forma que tenían de decir, miren, tienen alma, porque del alma sale el arte. Y alguien que no tiene alma no puede ser arte. Si no fueran humanos, no harían arte. Esto es muy relevante, insisto, para el propio seminario que se enfoca en el arte, ¿no? Eh, Al final de cuentas, en este mundo distópico, lo que estaban tratando de hacer era convencer a la comunidad internacional de que los trataran como seres humanos y que, por cierto, parece que no lo logran muy bien. Antes de que existiera este internado llamado Hailsham, lo que había y lo que menciona la Madame era que
eh, cuando surgió la idea de la clonación, la comunidad internacional, los humanos vieron esperanzas. Muchas esperanzas, ¿en qué sentido? Pues en que iban a tener una especie de máquina de donaciones. Y la gente empezó a decir, ok, entonces ya las enfermedades van a ser curables, ya vamos a tener de dónde sacar un corazón si nos sirve, un riñón si nos sirve, un cerebro, vamos a poder extraerlo. Pero, pues la verdad es que al final de cuentas, la propia sociedad quería hacerse, quería taparse los ojos, quería cerrarse los oídos porque sabía que al final de cuentas estas máquinas pues eran, vamos a poner, insisto, entre comillas, para los efectos del libro, eran personas o eran seres humanos y por lo tanto no querían saber nada de los clones, pero como una especie de vergüenza por hacer una especie de utilitarismo con el ser humano. Y por eso digo que el libro nos hace reflexionar varias cosas. Por cierto, aquí nada más voy a regresarme un poquito, porque aquí en la teoría de los posibles nos da también un dato muy interesante el libro. Resulta que las em, originales, las personas originales, cuando ellos van a buscar una persona original, piensan que la persona original va a estar trabajando en una oficina. Y es muy interesante porque el sueño de un clon es muy, eh, no sé si llamarlo quebrantador emocionalmente, porque el sueño de uno de los clones era trabajar en una oficina, era ser una especie de burócrata o como llamarían en lenguaje cotidiano un godín. Su sueño llegaba hasta ahí, sabiendo que era clon. No aspiraba más, con eso quería, se daba por bien servido. ¿Y por qué lo dicen? Porque resulta que están buscando al original y al original lo están buscando en oficinas, pero después caen en la cuenta, en la realidad de que no los pueden encontrar en oficinas, porque resulta que los originales en este mundo distópico los tomaban pues de drogadictos, de prostitutas, de delincuentes en las cárceles. Y esto también nos lleva a reflexionar muchas cosas, porque resulta que pues quién poderoso iba a prestarse a clonar en este mundo distópico, insisto, a clonarse a sí mismo para que su otro yo fuese eh, presa de donación de órganos. En este mundo distópico, en realidad, los únicos que obligaban o servían de eso eran los estratos sociales, marginados, etcétera. Y eso incluso puso más tristes a los clones, ¿no? Porque, pues, prácticamente se sentían la nada de la nada. Eran la copia de la marginalidad. No sé si me explico. Y ya voy a ir cerrando estos temas con los temas que trata el libro. El libro nos habla de la dignidad humana en la clonación. Uno de los temas fundamentales es justamente el de la dignidad humana y cómo se ve afectada por el hecho de ser considerados clones destinados a la donación de órganos. Esta situación plantea preguntas éticas y legales sobre si estos clones tienen los mismos derechos humanos que cualquier otro ser humano. ¿Es justificable entonces sacrificar las vidas de esos clones y tratarlos como cosas? ¿Era justificable cosificarlos? Obviamente aquí estamos en todo un mundo hipotético. Estas preguntas son hipotéticas porque, insisto, pues en la actualidad no existe la clonación humana, pero también nos sirve para preguntarnos, insisto, yo decía, ¿qué es lo que nos hace humanos? Muchas veces se cosifican las personas. Muchas veces, todavía en contextos actuales, parece que la exclusión, como ahorita señalaba yo, de los marginados, se debe a que se les niega, en el fondo, la categoría de personas humanas. Los inmigrantes en algunos países, hablamos hace poco de la situación de los transgéneros,
Em, y bueno, podríamos mencionar muchísimos casos de personas vulnerables en donde la discriminación y la exclusión tal vez se debe a eso, a que no se les considera en el fondo humanos y se les niega, por lo tanto, la calidad de ciertos derechos humanos. Si se niegan los derechos humanos, entonces me parece que sí podríamos llegar a la conclusión de que alguien que carece de derechos humanos, ahora sí que hablando de la teoría justnaturalista y normativista, etcétera, para un normativismo, eh, incluso hablando de este mundo creado por el autor, lo normal, lo natural era que los clones, y retomando ideas que ahorita exponía la doctora Steines, lo natural y lo normal era que los clones no tuvieran derechos. También es muy interesante algo que los personajes no son los grandes personajes construidos con aptitudes heroicas. Ni siquiera son personajes que son contestatarios ni rebeldes. Es muy interesante que el libro, toda la parte del libro los muestra como algo muy, como si ellos asumieran ya su vida. Ahí no hay ningún tipo de rebeldía. En muchos libros distópicos, como en 1984, en el propio, bueno, iba a mencionar también que en el propio libro de El cuento de la criada, la personaje principal tampoco es muy, asume, asume que el régimen totalitario en el que vive es el que le tocó vivir y ya no hace nada por eso. Este libro, que es de un autor distinto, muestra lo mismo. Muestra una serie de niños que después se hacen adolescentes, que después se hacen adultos, que en ningún momento del libro eh, se les cruza por la cabeza huir o derrocar el régimen o hacer algo, protestar. No hacen nada. Se asumen ya como que es su destino. ¿Por qué? Porque, insisto, en este libro distópico, lo natural, lo normal era que no tuvieran derechos. Y ahí está el tema del normativismo y del justnaturalismo, ¿no? El derecho a la identidad y la autonomía. Los personajes luchan por su derecho a tener una identidad propia y a tomar decisiones sobre sus vidas. Sin embargo, no pueden, por lo que ya comentaba, no pueden tomar muchas decisiones porque su futuro está muy acotado. Prácticamente el spoiler de los spoilers en esta vida, por ejemplo, es que, y esto es interesante, porque el propio autor Kazuo Ishiguro, al explicar por qué construyó esta novela de esta forma, en el sentido de que los, los personajes se resignan a su destino, porque al final de cuentas, uno que llega al final del libro dice, ojalá que terminen derrocando al régimen o construyendo su propia identidad o luchando por sus derechos de tal forma que ahora ya no tengan que donar órganos. Sin embargo, el libro lo dice a cada rato. Es una especie de profecía para ellos y se cumple. Ellos tienen que pasar por una donación, otra donación, y me parece que el libro señalaba que es muy difícil que alguien en el libro sobreviviera a 4 donaciones, pero uno se da cuenta, pues, de la crueldad en que implica que alguien sea creado para quitarle un corazón. Bueno, el corazón es muy vital, ¿no? Un riñón, un ojo, etcétera, ¿no? Por cierto, hay un libro de Jodi Picot, me parece que así se pronuncia, que trata un tema muy interesante. Seguramente ustedes lo han visto la película donde sale Cameron Díaz como la mamá. El libro trata de una niña que demanda a sus papás porque resulta que la concibieron para que les trajeran las pues células madre, creo, no entiendo, no recuerdo muy bien, no tanto que no entiendo,
eh, para tratar de salvar a su otra hermana y los demanda justamente porque fue creada en forma utilitaria. Este libro es todavía un poco más real, por decirlo así. No es un clon, es solamente que la concibieron para, de ahí, quitarle salud y trasladársela a su hermana. Entonces, me parece también muy interesante. Em, el libro entonces habla de la negación de su derecho a la autonomía, se refleja en la manera en que son criados y acondicionados desde el inicio para aceptar su destino sin cuestionarlo. Eso era de lo que hablaba. Esta situación pone en tela de juicio el derecho a la libre determinación y la igualdad ante la ley. El otro tema sería la ética médica y los derechos humanos. Se abordan cuestiones éticas relacionadas con la investigación científica y médica, hasta dónde llega el derecho de la ciencia en la búsqueda del conocimiento y la cura de enfermedades, cómo se garantiza el respeto a la integridad y los derechos de los seres humanos involucrados en estos avances científicos. Ejemplos de estos hay muchísimos en la literatura, en las películas, desde Parque Jurásico hasta Lilo y Stitch, por ejemplo. No sé, hay muchos ejemplos de científicos que no tienen límites y, y la pregunta es justamente ese, ¿cuál sería el límite de la ciencia? ¿Hasta dónde puede llegar? Ah, no hablando de películas, no hablando de ficción, hace poco veíamos una noticia de un científico en China que modificaba genéticamente el tema del virus de inmunodeficiencia, bueno, el VIH, y hacía manipulaciones genéticas para concebir a un niño y el niño era inmune a este síndrome. La propia comunidad estaba preocupada por lo que había hecho el científico y estaban cuestionando si le quitaban la licencia o no, porque en principio parecería algo bueno. Sin embargo, cuando los médicos, los que saben de genética explican, pues parece que sí podría haber un caos. De entrada, lo que me había quedado claro alguna vez que había leído sobre esta noticia es que em, a partir de esa manipulación genética, la descendencia de ese niño se iba a modificar. ¿Qué riesgos, qué consecuencias había para el futuro? Incluso qué impacto habría para toda la humanidad en eso, hasta ahora no se sabe. Por eso la ciencia tiene que ir paso a paso de la mano con la ética y con el derecho. Pero también hay que preguntarnos hasta dónde hay prejuicios para no dejar avanzar a la ciencia y hasta dónde no son prejuicios, sino verdaderos peligros, ¿no? Las preguntas son varias. Ya para terminar, el papel de la sociedad y el Estado. La obra nos invita a reflexionar sobre el papel de la sociedad y el Estado en la protección de los derechos humanos de todos sus ciudadanos, incluidos aquellos que pueden ser considerados diferentes o inferiores. ¿Cómo podemos asegurarnos que todos los individuos sean tratados con dignidad y respeto, independientemente de su origen? Pues hasta aquí dejo mi exposición. Muchas gracias por su atención. Em, y ojalá podamos reflexionar sobre estos temas que son muy importantes. Mil gracias, estimado Pablo. Vamos a tratar de abrir algunos hilos conductores de este enorme universo que nos presenta Pablo. Ahí se quedaron algunas cuestiones en el chat y creo que podemos hablar de este libro por días, por semanas, por meses, pero en cuanto a los bienes, recordemos que hay bienes de muy distinta naturaleza, biológicos, materiales, intangibles, muebles, inmuebles, pero por ejemplo, los olores, los paisajes, las creaciones culinarias, pues también son bienes culturales, bienes muchas veces tangibles e intangibles. Entonces, no hablemos nada más de res
responsabilidad en el sentido griego de las terminologías res cosa, sino que pensemos que los bienes tienen una ramificación mucho más rica, mucho más amplia. Segundo, esta discusión entre el bien y el mal es la propia de muchas de las religiones. Esto está bien, esto está mal. La lógica que estamos proponiendo en el enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales no es la del bien y el mal, que está muy apegada a los justnaturalismos y a las religiones. Nosotros hablaríamos de lo conveniente y lo inconveniente para el autocuidado y la convivencia social saludable, porque cuando hablamos de que esto está bien o está mal, ya entramos en el terreno de la ética, de la moral y de las religiones. Lo que para mí está bien en determinado momento, para otra persona puede estar mal, pero sin embargo, las normas acordadas socialmente tienen una lógica racional de explicar por qué está bien o está mal. Obedecerás a tus padres. En principio suena bien, pero ¿qué pasa si la familia de crianza hace daño? Si es una familia que aún sin quererlo hace daño, pues entonces ya no siempre obedecer a tus padres o a tus criadores está bien. Entonces, las propuestas que hacemos aquí de cambiar palabras, en vez de decir alumno, decir estudiante, porque alumno es una persona sin luz y todas las personas, aún los clones, vemos que tienen luz. En lugar de decir los derechos del hombre, diríamos los derechos de la persona. Y también así, en vez de decir está bien hacer esto o está mal hacer esto, podemos decir es lo convenido hacer esto o es lo conveniente hacer esto. Entonces, este cambio de palabras es profundo, no es superficial, no es algo aparente o estético únicamente, es una cuestión de nociones. Y ahí voy tal vez a la parte más importante de este seminario. Un seminario es donde se siembran semillas que florecen, que fructifican, y este seminario lo que nos marca es ciertos polos, Edgar Morán, Rolando García, que nos dicen exactamente la importancia científica de definir las claves teóricas, definir qué entiendo por derecho, definir qué entiendo por responsabilidad, definir qué entiendo por religiones, definir qué entiendo por autocuidado, y en este sentido, justamente definir qué distingue la ética de la bioética, qué quiere decir teoría de los posibles. Y en este sentido, hemos escuchado muchas veces que se dice, no, la bioética es esa cosa de los médicos. No, la bioética no es una cosa de los médicos. La bioética es la ética de la vida y no solamente de la vida humana. Estamos hablando de los ecosistemas que permiten la vida. Si no hubiera unos primeros microorganismos que mutaron en otros organismos, no tendríamos vida humana. Entonces, la bioética, uno, no es cosa solo de los médicos y dos, no es cosa solo de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, aquí hablaríamos de una ética de la vida mucho más amplia y claro que sí, podemos hablar de una rama específica de la bioética médica y aún esta está dividida en numerosas ramificaciones. Podemos hablar de la bioética clínica o de la bioética experimental o de la bioética en la investigación o de la bioética relacionada con la aplicación de tecnologías, de estos cyborgs que conocimos desde los años 70 en aquellas series sobre el hombre o la mujer biónica. Esta aplicación de personas que quedan mutiladas y se les aplican una serie de máquinas para poder seguir funcionando, o de estos nuevos robots inteligentes con los que puedes conversar e incluso te pueden llevar una conversación semi-autónoma, y otro día hablaremos de ello. Pero entonces, sí tener en el centro que los derechos, deberes y libertades se acuerdan socialmente en cada tiempo, momento y en cada lugar, históricamente hablando, están determinados por estas convenciones, y la rotunda o radical afirmación de que el pensamiento crítico es muy necesario
así como ver cuáles son los efectos de la ausencia de este pensamiento crítico a nivel individual de la persona y a nivel colectivo en las realidades verificables. ¿Qué sociedades, digamos, que no poseen pensamiento crítico por las razones que sea, han tenido vida saludable? ¿Cómo operan en las dictaduras? ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de estas dictaduras? Y eh, cómo está operando en estas utopías y distopías que nos presenta Pablo Alfonso en su análisis del libro Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro. Muy bien, entonces tenemos un amplio espectro de discriminaciones. Hemos dicho 2 puntos claves de la teoría que estamos manejando y la praxis de los derechos, deberes y libertades fundamentales es no dañar, no violencias, no discriminaciones. Y entonces no podemos hablar de seres de primera y de segunda, sino seres con unas oportunidades, con unos factores de riesgo y con unos factores de protección que pueden caer en la balanza de la desprotección y la marginalidad o en la balanza de acumulación de privilegios. Tenemos un análisis muy profundo respecto al tema de la crianza sin apegos ni manipulaciones emocionales. ¿Cuánto puede dañar la sobreprotección o el abandono? ¿Cómo llegamos a este tema que hemos discutido en seminarios anteriores sobre las identidades con Amartya Sen, otro premio Nobel? Aquí solamente les presentamos material que es crema innata, que son premios Nobel, que son premios Nobel de literatura, de economía. Cada programa procuramos darles esta crema, este caviar de la intelectualidad y de la praxis, no solo en México, sino en el mundo. Así que este espectro de la discriminación y de las características de una crianza saludable son partes fundamentales de la discusión en nuestros seminarios. Crianza sin apegos ni manipulaciones emocionales, sin extremos afectivos de te sobreprotejo y te inhabilito o te abandono y te inhabilito. Entonces, aquí, dentro de todas estas tendencias contemporáneas, experimentales, de estas nuevas artes abiertas, op art o land art, de preguntarnos qué es lo normal, qué es lo artificial, hasta dónde operan estos conceptos estadísticos de la media y la moda. Si yo tengo 100 personas y de cada 100 personas, ¿cuántas tienen cáncer o cuántas lo manifiestan? O de 100 personas, ¿cuántas han cursado la primaria, la secundaria, la preparatoria? Pues ahí tenemos estos conceptos estadísticos de lo que es la normalidad o la media en cada sociedad. No podemos decir, es que hay machismo en el mundo. Bueno, sí hay machismo en el mundo, pero no en todas partes se manifiesta con los mismos porcentajes, con las mismas normalidades o medias de estos conceptos estadísticos, y eso hace una grandísima diferencia. Entonces, pensamiento crítico y pensamiento criticón son cuestiones distintas, y la ciencia, la academia, tiene la necesidad de, al lado del pensamiento crítico que problematiza, que cuestiona, también esta obligación ética de presentar alternativas para no dejar a la sociedad, a las personas en estado de indefensión o en estado de agonía, de ansiedad, en la que solo se plantean problemas, problemas, problemas y ninguna solución. Que esta es otra cuestión de las ciencias. Las ciencias están buscando respuestas que la mayoría de las veces pretenden una buena intención ética, pero en muchas ocasiones pues derivan justamente en lo contrario. Entonces, aquí tenemos este realismo, este neorrealismo, estas distopías de un género literario que nos conduce a estos linderos entre lo cuestionable y lo que ya está previamente acordado. ¿Qué es lo normal? Solo lo definiremos a través de procedimientos filosóficos, de procedimientos científicos demostrables, en donde definamos nuestras claves teóricas. Entonces, aquí tenemos un espectro de discusiones, aquí tenemos un espectro riquísimo en cuanto a desde cómo elegimos nuestros textos, nuestros fragmentos, y pues ni modo que no podamos presentarles algunos datos, justamente como decía Pablo, en cuanto a los datos fundamentales.
Nada más para recordar que efectivamente hemos estado recordando en la sesión anterior, que fue el mes del orgullo gay, que se confronta mucho con estas ideas de que porque existen espacios para las personas con distinta orientación sexual, ya se van a borrar las mujeres o es una cuestión que no concuerda con la discriminación. Claro que sí concuerda, porque una persona con un género distinto al binario o al hombre-mujer, ¿por qué no puede aparecer o ejercer alguna profesión o aparecer en los medios públicos? ¿En qué afecta esto la existencia de los hombres o de las mujeres? Esto tiene mucho que ver con este homenaje que realizábamos a Alan Turing, perdón, respecto a esta película Enigma. Voy a mencionar rápidamente nada más algunos de los datos, sí, porque es la vida efectivamente de uno de los matemáticos más famosos en la historia que decodificaron el código de los servicios secretos en Rusia, y pues vemos que es una película de Reino Unido, Estados Unidos y Alemania y Países Bajos. Es un drama de suspenso que tiene notas biográficas muy importantes de 119 minutos del año 2001, que tiene varios premios como el Empire Award y algunos otros, y que además tiene un reparto fenomenal con estos autores que hemos visto en numerosas series y películas analizadas. Y bueno, pues aquí tenemos esta sinopsis crítica histórica que nos presenta Wikipedia. Hemos venido presentándoles Film Affinity y otros muchos lugares especializados de crítica cinematográfica. Y bueno, pues aquí les dejamos simplemente una de los datos empíricos que nos dicen por qué es una obra selecta que les recomendamos ver y analizar, y sobre todo también estos aspectos éticos por los cuales el personaje finalmente se va a quitar la vida, porque tiene esta permanente crítica en cuanto a la dimensión de su identidad, y se ve acosado por diferentes cuestiones, no solamente en el terreno profesional, sino principalmente en el terreno de sus relaciones, en el terreno de su, digamos, ámbito cercano, incluso más aún en el plano familiar, con su propio padre, con su propia madre. Y les voy a mostrar únicamente para cerrar con nuestra cortinilla algunos de los libros estupendos de Kazuo Ishiguro, porque siempre procuramos darles más elementos sistémicos, contextuales para analizar. Como bien lo decía Pablo, no solo es un premio Nobel, sino que además pues es un autor prolífico, y aquí vemos, lo están viendo ustedes en pantalla, no sé si lo están viendo, a ver si me confirman por favor que se puede compartir. Eh, Cuando éramos huérfanos, es un texto que nos viene hablando de, ¿somos huérfanos de qué? ¿Somos huérfanos formales de tener un acta de nacimiento que nos dice somos hijos de Juan y Juana? ¿O somos hijos del ejemplo que nos rodea, de los cuidados, de la generosidad? Entonces, también vemos que las traducciones muchas veces nos inducen a temas o tópicos más vendibles. Cuando dice never let me go, es efectivamente no me dejes ir, no me abandones, en un sentido muy amplio, ¿verdad? Tenemos Clara y el Sol, pero sobre todo quería yo presentarles este texto, Los restos del día y Cuando fuimos huérfanos. El tema de la orfandad es un tema muy apegado a la soledad, en un sentido que consideramos negativo, pero la soledad es importante para autodefinirse, para elegir, para estar en paz y poder realmente ver la coherencia entre las palabras y los hechos, pero sobre todo esta orfandad propia en donde no podemos tener la capacidad de adscribir nuestras elecciones a alguien específicamente, o saber que se tienen afectos
consistentes. Esto es una reflexión filosófica de vida muy importante. Somos huérfanos, ¿podemos dejar de ser huérfanos eligiendo nuestras identidades? Yo respondería radicalmente sí. Sobre todo cuando tú vas eligiendo tus modelos de vida. A lo mejor no tenemos el padre o la madre que hubiéramos querido o la que quisiéramos o necesitamos, pero sí podemos tener diferentes modelos que nos brinda la historia humana para decir, bueno, yo tomo esto de este maestro, tomo esto de esta maestra que tuve en la vida real o que asumo de lo que he leído, de lo que he buscado. Por eso aquí en Seminario Permanente Enfocarte, pues les sugerimos siempre modelos inspiradores para que formen sus identidades y nunca se sientan huérfanos o huérfanas, aunque no hayan tenido la familia que hubieran querido en las condiciones que hubiéramos querido. Entonces, aquí vemos esta vasta obra de Kazuo Ishiguro y vemos por qué aquí les presentamos siempre fuentes primarias, fuentes selectas, para que nunca se sientan huérfanas ni huérfanos y forjen sus identidades plurales a pesar de no tener los padres o la familia que hubiéramos querido, sino la que elegimos, la que cuidamos, la que albergamos y protegemos con nuestras conductas, con nuestras elecciones. Si yo digo que todo mundo me manipula, pues estoy anulando uno de los 3 elementos de la fórmula de derechos, deberes y libertades. Yo soy libre de cambiar el canal, soy libre de cambiar mis influencias, soy libre de cambiar de lecturas, soy libre de elegir mis pensamientos, soy libre de elegir mis palabras, soy mucho más libre de lo que puedo imaginar. Así que vamos a dejar, si ustedes no tienen algún comentario, si no tienen alguna otra intervención, Pablo, Cris, algo que se les haya quedado en el tintero. No, por el momento no. Me da un gusto enorme saludarles, verles y vamos a continuar con la discusión del tema de la película Enigma. Solamente no olvidar que la discriminación por cuestión de género, por cuestión de apariencia física, por cuestión de ingreso, por cuestión de orientación sexual, por cuestión de cualquier cuestión, la discriminación cuando invisibiliza, cuando margina, cuando daña, está prohibida en el régimen, en el modelo vigente de derechos, deberes y libertades, vigente no solo en nuestra Constitución, sino en múltiples leyes que nos hablan de la importancia de una vida libre de violencia y de discriminaciones. Tenemos una serie de instituciones, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto de las Mujeres y muchos otros más. Estamos fomentando la cultura de la paz, la interdisciplina, la intergeneracionalidad y ofreciéndoles toda este ambiente, que es otra de las tendencias artísticas, los environments, los ambientes de crecimiento, de expansión. Y sí, claro que sí, Pablo, con mucho gusto, tienes la palabra. Sí, gracias. Nada más como una especie de adelanto. Me gustaría comentar que si es, vaya, si alcanzo a prepararlo. Bueno, estoy hablando más bien de que mi deseo sería que el próximo seminario, la próxima sesión, pudiese yo compartirles justamente el análisis de Clara y el Sol, que lo mencionaste por ahí. Es el primer libro de Kazuo Ishiguro después de que ganó el premio Nobel. Es la primera publicación después de su gran premio. Y es un libro que trata sobre la inteligencia artificial, que es algo que prácticamente, no sé cómo llamarlo, pero resulta que es una avalancha que nos alcanza cada día más, que abrimos los ojos y de repente ya hay tanto avance y obviamente es un tema muy discutido en la actualidad
habría que ver qué temas importantes para los derechos humanos nos trae este libro. Y pues nada, quería justamente adelantar esta parte que me gustaría hablar sobre Clara y el Claro que Sol. sí, y además dejar la invitación para que lo puedan ir leyendo, para que lo discutamos, para que se abra mucho más la conversación, pero claro, siempre con nuestro marco epistémico, nuestras preguntas detonadoras y nuestras claves teóricas para saber de qué estamos hablando cuando decimos derecho, cuando decimos miedos, temores, gestión emocional, inteligencia artificial, religiones, autorregulación. Y bueno, por el momento, sin más, antes de abrir la segunda parte, vamos a cerrar esta primera escuchando nuestra cortinilla y enseguida, pues daremos lugar a la siguiente discusión. Vamos a dejarla correr, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al Seminario Permanente Enfocarte. Formación continua a lo largo de la vida. Encontrarás una reflexión intergeneracional e interdisciplinaria enfocada a partir del arte. Acompáñanos vía Zoom el último sábado de cada mes en sesión continua a partir de las 10:30 de la mañana. Siempre te ofreceremos un espacio enriquecedor donde integrarte. Encontrarás 2 segmentos principales. Siempre deliberamos sobre un texto y un audiovisual. Disfruta nuestra sección Museos, Universidades Abiertas. Te invitamos a presentarnos el tuyo. Solo para liberales incluyentes. Contáctanos en Ciencia Jurídica y Complejidad. Aquí te reservamos tu espacio. Seminario Permanente Enfocarte. Aquí tienes tu lugar. Estamos trabajando por un humanismo colaborativo, una justicia cotidiana y sostenible. Así es, vamos a dar unos momentos para descansar, para poder tener unos segunditos de cambio aquí técnico y regresamos con la última parte de nuestro seminario permanente Enfocarte. Derechos, deberes y libertades, reflexión transdisciplinaria a través de las artes. Para presentarles nuestra cápsula de museos y cerrar con las efemérides y el análisis de la obra de Víctor Frankl, con un pequeño taller de meditación que les tenemos preparados para el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta dentro de unos minutos. 5 minutos. Gracias.